En otras palabras, el universo te va a traer en forma personalizada los challenges que tú necesitas para aprender a crecer. La problemática que tenemos nosotros como seres humanos es que, bueno, o reaccionamos desde el ego o reaccionamos desde la conciencia, ¿no? Sí. Entonces, es inevitable que el emprendimiento o tu decisión de emprender te traiga además crecimiento personal. O sea, tienes que crecer como persona para poder ser un gran emprendedor. La mayoría de los emprendedores cometen el mismo error dos veces. Lo cometen cuando arrancan, entran a pelear en un mercado que alguien más ya construyó. Y lo vuelven a cometer cuando quieren crecer. Siguen peleando en la misma cancha, con las mismas reglas, contra los mismos jugadores. Y se preguntan por qué no avanzan. El invitado de hoy llegó a Miami desde Venezuela sin red, sin clientes, y en lugar de competir donde todos competían, identificó un espacio que nadie estaba atendiendo y lo hizo suyo. Después construyó un sistema para ayudar a otros emprendedores a hacer exactamente lo mismo. No solo a lanzarse, sino cada vez que quieren llevar a su empresa al siguiente nivel. César Prato es CEO, fundador de Stratego Consulting, autor del GPS del Emprendedor y mentor del programa Latino Business Action Network de la Universidad de Stanford. Lleva más de una década trabajando con emprendedores entre 0 a 25 millones de dólares en ganancias. Hoy vamos a hablar de cómo entrar y crecer en el mercado, encontrando los espacios donde la competencia no puede seguirte. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Encantado en estar contigo, Dani. Muy feliz de estar en Factor Futuro. Y un saludo cordial a toda tu audiencia. Muchas gracias, César. Encantado de tenerte aquí también. En pocas palabras, ¿me puedes decir, César, a qué te dedicas y qué es lo que te mueve? Bueno, yo soy consultor de negocios. Me especializo en ayudar a inmigrantes emprendedores en los Estados Unidos y básicamente lo hago en las cuatro fases de negocios, tanto para hacer la entrada al mercado, lo que llamamos market entry en el mundo de negocios, la etapa de business growth, después la etapa de business scaling y luego la última etapa que es básicamente lo que se llama transición y exits, ¿no? Un poco para definírtelo bien, Market entry comprende desde el arranque de tu empresa todo ese proceso de definición y la estrategia que debes seguir hasta llegar a los $350,000 al año en facturación, últimos 12 meses. Ujú. La etapa de business growth ya comprende crecer el negocio hasta 1.5 millones de dólares los últimos 12 meses. Básicamente, en esa primera etapa de market entry conseguiste clientes y en esta segunda etapa de business growth estás vendiéndole otras cosas a esos clientes. O sea, ya con los clientes conseguidos haces un poco de upselling y cross-selling. Por eso hay que diseñar un buen portafolio de productos o servicios, ya cual fuese el caso, ¿no? Después viene la etapa de business scaling, que es llegar hasta 1 millón de dólares en lo que llamamos en el mundo de negocios EBITDA, que es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que también se le llama net profits, para tenerlo más claro, o net income. Em, y ya la última etapa es donde generalmente los emprendedores están buscando ya recuperar parte del dinero invertido y conseguirse un socio estratégico que los lleve a otro nivel o simplemente salir del negocio, venderlo, ¿no? este, que debiese ser como que digamos, el final del camino siempre para cualquier buen emprendedor, que es capitalizar ese riesgo que tomó para convertirlo en ganancias millonarias, ¿no? Excelente, César, excelente. Me fascina lo que estás haciendo y estoy seguro que está ayudando a muchísimas personas. Eh, Te quiero llevar al principio. Arranquemos desde ahí. Vos saliste de Venezuela, llegaste a Miami y a construir desde cero, ¿no? A ver, ¿cómo fueron esos primeros meses?
¿Y qué tenías y qué no tenías cuando empezaste? Ok, perfecto. Bueno, eh, primero agradecerle a Dios la oportunidad de haber venido a este país y reinventarme en cierta forma. Este, yo creo que el universo siempre nos trae, o la providencia, los retos que necesitamos para aprender y crecer, y debemos aceptarlo con bella energía, con ganas, digamos, de básicamente tener éxito, ¿no? Y por supuesto, todo lo que hemos, en cierta forma, emigrado de nuestros países de origen a los Estados Unidos, hemos vivido procesos similares, ¿no? Y son procesos generalmente de gran crecimiento, ¿no? Personal, financiero, familiar, porque los hijos se benefician muchísimo de estar en un país tan maravilloso como este, ¿no? Yo, a ver, tengo una muy buena amiga que me dijo una de esas frases mágicas que lo marcan a uno en la vida. Ujú, Me dijo cuando me vio llegar aquí a los Estados Unidos, ella tenía tiempo aquí, me dijo, César, quiero advertirte, me dijo, 2 años para entenderlo, 5 años para aceptarlo. Me mm, dijo, la palabra clave es paciencia, ¿no? ujú, Y bueno, me sirvió de muchísimo eso, porque obviamente cuando ocurren estos cambios, básicamente nos sentimos muy incómodos, ¿no? La parte bonita de estar incómodo es que es cuando estamos aprendiendo y creciendo, ¿no? Nadie aprende en la zona de confort, y por eso ya este tema de tomar riesgos, como el venirse a los Estados Unidos, e incluso después de ese riesgo emprender, digamos, muestra que tienes muchos deseos de aprendizaje, ¿no? Y de crecer. Este, pero también yo fui muy afortunado, Dani. O sea, yo me vine aquí con un empleo, mm, con un trabajo, ¿no? Y un buen trabajo. Entonces, aunque me duró un año ese trabajo, fue clave, importante para poder arrancar con buen pie. No todo el mundo, de hecho, muy pocos tienen ese privilegio, y por eso yo estoy muy agradecido por eso. Y después conecté con otro empleo más, donde estuve, yo diría que unos 3 años más estabilizándome. O sea que cumplí un poco las etapas que me dijo mi amiga. este, en una zona, yo diría, más confortable que lo que nos puede haber pasado a la mayoría, ¿no? Y ese tiempo me dio la oportunidad de pensar en qué era lo que quería hacer. Ya yo venía con experiencia de hacer consultoría para corporaciones grandes en Latinoamérica, y descubrí rápidamente las, digamos, vicisitudes y las problemáticas que enfrenta un emprendedor inmigrante en los Estados Unidos, ¿no? Que van desde, mira, no tengo las conexiones, no tengo los amigos, no conozco el país, no conozco la cultura, no tengo necesariamente acceso a capital. Este, pero, digamos, hay una realidad que siempre nos pega mucho a los inmigrantes en este país, que además nos ayuda mucho, y es que no fue lo que me pasó a mí, te repito, pero generalmente a todos se nos dificulta conseguir un buen empleo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, eso tiene varias razones, pero fundamentalmente tiene que ver con que nadie en este país te contrata hasta que te pruebas en este país, ¿no? Y por lo menos en la experiencia mía, yo intenté buscar otros empleos y no me resultaron. Entonces, no me quedó otra que emprender, ¿no? Claro, yo he sido un emprendedor siempre, y yo sabía que inevitablemente eso era lo que yo quería hacer. Claro, las presiones económicas y financieras también me orientaban hacia quizás buscar un ingreso estable, que era el que sí. venía disfrutando Se, aquí. se alinearon las estrellas, César. Entonces, funcionó todo, tal vez difícil, pero funcionó como debía entonces. Sí, y gracias a Dios escogí bien. O sea, yo estuve, digamos, considerando la posibilidad de asesorar a estos emprendedores inmigrantes. Las dos experiencias de trabajo que tuve en los Estados Unidos me enseñaron mucho, de lo que no se debe hacer. En base a eso, bueno, comencé a trabajar básicamente en el 2013 esa práctica.
Y comencé con un cliente, después otro, y la cosa me encantó, me fascinó. Sentía también al mismo tiempo que estaba yo aprendiendo bastante. Yo soy como bastante aplicado y estudioso, entonces esos primeros años fueron años muy intensos, de mucho trabajo intenso, muy pocos días libres. Este, pero bueno, me resultó, claro, aprendí mucho en el camino. O sea, por ejemplo, traté de usar estas técnicas normales de consultoría de negocios que con los emprendedores no funcionan. Este, y ese contraste, por ejemplo, en una corporación que uno se lleva una asignación de un proyecto y después regresa al cliente probablemente con 2 o 3 presentaciones diferentes para decirle qué hacer, pues obviamente aquí no iban a funcionar con los emprendedores. Y ahí un poco descubrí que con el tiempo, por supuesto, que lo más indicado era acompañarlos, ¿no? Esa palabra es clave. No hay necesariamente una buena traducción al inglés de esa palabra tan bonita en español, que es el acompañamiento. Ujú, Pero lo que hice fue estructurar el trabajo con mis clientes basado en reuniones semanales, de frecuencia semanal durante 5 o 6 meses para que la transformación ocurriese, ¿no? Y eso me daba entonces la oportunidad de meterme de cabeza, ¿no? Hacer una inmersión en su business, de entenderlo como emprendedor y de básicamente alinear lo que yo llamo las tres estrategias maestras de entender un negocio. ¿Sabes? How to build the business, lugar, o how to grow the business. Y eso desencadena unas presiones inmediatas sobre la organización. ujú, Ahí viene un poco ese de how to adapt the organization to the business growth que está ocurriendo. Y después viene la tercera fase que es how to coach the entrepreneur a adaptarse a esa nueva realidad de crecimiento, ¿no? Y todo proviene un poco de que, claro, o sea, las estructuras de costos en los Estados Unidos son bastante costosas, sí, entonces sí, sí, no es fácil para un emprendedor hacerse de colaboradores que contribuyen a su emprendimiento. Entonces, claro. claro, lo que nos pasa a todos es que cuando tenemos que contratar a alguien, digamos que alguien, mm, por más económico que tú lo contrates en este país, te va a costar 40 o 50 mil dólares al año. Este, Tú dices, no, no, me meto ese cheque en el bolsillo y lo hago yo. Y cuando ya haces eso 3 veces, entonces resulta que perdiste el norte porque lo que estás haciendo es convirtiéndote en gerente y operador de tu propio negocio y te olvidas de ser emprendedor, que implica cómo crecerlo y cómo escalarlo, ¿no? Sí, sí. Eso me lo encuentro, o sea, eso para mí es como que el sol sale todos los días, pues. Es muy común, ¿no? La gente, bueno, el emprendedor en sí, es bien difícil hacer esa transición. Yo he Sí, visto que es bien difícil porque es una transformación de personas, ¿verdad? sí, bueno, ese es precisamente, por eso es que yo a veces me auto llamo Business Transformer, ¿no? Pero eso al final comprende esas tres cosas que te dije, el negocio, la organización y el individuo. Ujú, Y a veces no es en secuencia, o sea, no es mm, necesariamente esa la secuencia lógica. ujú, A veces te encuentras un emprendedor muy frustrado, Dani. O sea, básicamente lo que yo escucho, yo les pregunto, pero háblame de tu negocio y qué has vivido con él, que es un poco el enfoque del pasado, ¿no? Y te dicen, no, esto ha sido dificilísimo, esto ha sido muy complicado, a mí me ha costado, he cometido muchos errores. He aprendido, eso sí, pero bueno, esos errores me han costado tiempo, me han costado dinero, y me ha sido difícil, ¿no? sí, sí, Después, obviamente, eso lo es lógico, sí, muy a complicado. ver, es lo que nos pasa a todos, ¿no? No es Sí, nada nuevo. así es, Después le así es. preguntas un poco por el futuro, que cómo están viendo el negocio a futuro, y entonces te dicen, bueno, no sé, o sea, eh, he llevado tanto palo que, Si el ¿sabes? Estoy presente está tratando, demasiado difícil, no quiero ver el futuro. sí, Sí, y no sé.
por ejemplo, te puedes encontrar cosas tan dramáticas como no sé si quiero continuar con el negocio, no sé si este es el camino, este, pareciera que el universo me está indicando que no es, a lo que obviamente yo le respondo más bien lo que te está indicando es que es, porque te la pone cada vez más difícil y quizás es que no quieres aprender y, y en consecuencia crecer, ¿no? Sí, Y bueno, después le pregunto por el presente y cada vez que me hablan del presente, que es un poco, bueno, cuéntame tus actividades de una semana típica, qué haces un lunes, qué haces un martes, qué haces un miércoles, qué haces un jueves, un viernes, qué estás haciendo, digamos, para llevar el control de tu negocio, las típicas cosas que uno le podría preguntar a un emprendedor. Y bueno, cuando te das cuenta que le están invirtiendo 50, 60 horas a la semana, actividades que no tienen nada que ver con crecer el negocio y tienen todo que ver con operarlo, te das cuenta un poco dónde están las áreas de oportunidad, ¿no? sí, Este, entonces, bueno, eso, digamos, es lo que uno ve todos los días, ¿no? sí, sí, definitivamente. Fíjate que te iba a contar que cuando estaba preparando este episodio, encontré un dato que me pareció muy interesante. Es del Kaufman Foundation y decía que la mitad de las empresas Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos. Y la pregunta que me nace a mí, y te la pregunto a ti porque tú también eres emprendedor y conoces muchos emprendedores, ¿qué ve el inmigrante en el mercado que el que creció aquí no ve? ¿Por qué hay tanto inmigrante creando negocios en Estados Unidos? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con que no se les dificulta mucho conseguir un empleo estable, bien remunerado, ¿no? El mercado, digamos, de empleo es muchísimo más competitivo que el mercado de emprendimiento. O sea, tú puedes tomar decisión de montar tu negocio mañana y nadie te va a detener, pero tú no puedes tomar la decisión de emplearte mañana porque tienes que esperar a que alguien te ofrezca la oportunidad. Y generalmente la búsqueda de, por lo menos la búsqueda formal de empleo en los Estados Unidos conlleva que tú tengas que hacer una planificación del tipo de empresa en el que quieres trabajar. Tienes que probablemente enviar quién sabe cuántos currículums, de eso obtener quién sabe cuántas entrevistas y de esas entrevistas, bueno, finalmente lograr un empleo. O sea que al fin termina siendo una realidad estadística, ¿no? O sea que si no tienes tantas entrevistas, el empleo jamás lo vas a conseguir, ¿no? Este, entonces, claro, inevitablemente emprendemos. De hecho, las estadísticas de Stanford, de la Universidad de Stanford, indican que los latinos emprendemos el doble y en algunos años hasta el triple de, de, de rápido versus nuestros, digamos, los nativos de los Estados Unidos. Este, y por eso, muy probablemente, las probabilidades de los latinos de tener empresas que lleguen a estar, digamos, en posiciones Fortune 500 terminan siendo a veces hasta más altas, ¿no? Que la de los mismos americanos. Por supuesto, también, y esto, porque no todos los inmigrantes somos iguales, este país ha tenido, vamos a decir, la visión y el tino de atraer el mejor talento del mundo, ¿no? Entonces, bien, hay gente que ha llegado a estudiar en las universidades Ivy League en los Estados Unidos, que después se han empleado en las empresas más importantes de tecnología o de finanzas o de cualquier otra área. Y bueno, deciden una vez después de haber aprendido todo aquello, emprender, Ujú. ¿no? Sí, Y lo hacen con bastante éxito, ¿no? Después ya de conocer el sistema, de conocer el mundo corporativo y se aventuran a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. ok, ok. Y mira, en algún momento vos decidiste que tu cliente no iba a ser cualquier emprendedor. Vos te enfocaste en los latinos aquí en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, bueno, eran, digamos, los latinos foreign born, para ser un poco más específico, ¿no? Que son aquellos que no necesariamente conocen bien el sistema, Sí. y que son los que más ayuda necesitan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de asesorar a clientes norteamericanos también, o sea, nativos en los Estados Unidos, este,
y a incluso a asesorar latinos de primera, segunda y tercera generación, ya culturados, pues, ¿no? Tú te das cuenta que si tú no eres foreign born, estás más acostumbrado a la cultura, pues estás más aculturado a la realidad americana. Entonces entiendes conceptos tan importantes como que, bueno, o sea, tú emprendes para generar equity y el equity es lo que te va a hacer rico, ¿no? Ese al final son tus ganancias. Esos son conceptos que los americanos los tienen muy claros, latinos no los tenemos tan claros, ¿no? Y Eh, para identificar ese espacio, César, ¿cómo hiciste? em, bueno, yo creo que fueron los más propensos a contratar mis servicios en un principio, ¿no? Porque de la misma sabiduría que viene de, digamos, de los obstáculos que se consiguen al inmigrar a un país como los Estados Unidos, un país sumamente competitivo, un país de primer mundo, pues la misma humildad los lleva a reconocer que necesitan ayuda. Entonces están mucho más propensos a buscarla, ¿no? A veces no saben ni cómo buscarla y a veces uno llega fortuitamente y ellos dicen, sabes, wow, por fin consigo a alguien que me pueda ayudar, ¿no? Ok, No hay mucha gente haciéndolo, ¿no? O sea, em, porque hay varias formas en las que un emprendedor puede conseguir ayuda. O sea, por ejemplo, el mismo programa de la Universidad de Stanford, el ELMAN, ¿no? ujú, Es una muestra. Ahí hay un programa de escalamiento, de business scaling, pues diseñado para emprendedores latinos que además merece, digamos, muchísimo reconocimiento, porque es quizás el programa más importante en los Estados Unidos. Pero así también, por ejemplo, el SBA, que es el Small Business Administration, tiene programas de este tipo. Incluso a veces los bancos a nivel local tienen programas de ayuda. Entonces, generalmente sí hay ayuda para los emprendedores, pero generalmente son ayudas puntuales para ciertos temas específicos. Este, Mm, yo tiendo a pensar que lo que más necesitan es un acompañamiento de alguien que tenga experiencia, de alguien que pueda ayudarlos en la toma de decisiones, que les enseñe a atenuar los miedos, a amar, digamos, el propósito que han escogido en su vida y ayudarlos en todos los aspectos, básicamente anímicos del mindset de un emprendedor y los aspectos técnicos del manejo del negocio. sí, Entonces, si uno puede darles esa combinación y les puede dar el acompañamiento, que por cierto, Dani, o sea, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿no? O ujú, sea, sí. yo tengo colegas que me dicen a mí que yo estoy loco. ¿Cómo voy a tener ¿Será 8 porque es lo más clientes? difícil, César? ¿Será porque es la parte más difícil de todo el proceso, la implementación? Y sí, bueno, yo creo que tiene que ver con el involvement. Suponte que tú tengas 8 clientes y le vas a dedicar nada más en reuniones 3 horas semanales, ya allí llevas 24 horas, más el tiempo adicional que necesitas para resolver todas las realidades que consigues en esas reuniones y prepararte para la próxima. Y bueno, estás hablando de 60 horas a la semana, ¿sabes? Probablemente 70 si tienes más clientes, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿no? Sabes que nosotros tenemos que tener cuidado, los seres humanos tenemos este concepto de que mientras uno tiene que conseguirse algo que le dé dinero y donde no, y donde trabaje poco, ¿no? Sí, Eso me recuerda un poco a la leyenda del Dorado, ¿no? De nuestros países en Latinoamérica, que iba, o sea, los conquistadores españoles querían encontrar en las selvas de Latinoamérica cuando llegaron una ujú, ciudad hecha de oro, ¿no? así es. Pero eso no es verdad, o sea, porque bueno, ¿cómo puedes tener éxito si no trabajas? Y además, si no trabajas duro y trabajas con amor y con intención, es muy difícil. O por lo menos, entiendo que alguien pueda tener golpes de suerte, pero digamos, el común denominador de los hombres y mujeres en negocio que tienen éxito en los Estados Unidos es un trabajo duro, intencional, ¿no? Entonces, si tú te consigues un emprendedor que ya quiere trabajar duro y quiere trabajar con intención, ya lo que queda es orientarlo.
para que no pierda tiempo, Ujú. o acelere sus tiempos y para que no pierda dinero o mejor invierta su dinero, ¿no? Y César, te puedo hacer una pregunta. Y ahorita en estos días, ¿no? Que hay tanto influx o tanto cambio en el mercado que es tan constante, ¿no? En realidad se puede dar el lujo un emprendedor de esperar y aprender por sí mismo y trial and error y ver cómo sale la cosa o se está volviendo casi una necesidad poder escalar y cambiar constantemente para mantenerse vivo, no solamente competitivo, sino que la empresa viva. Sí, yo te diría que no. O sea, por ejemplo, a ver, los típicos romanticismos de nosotros como emprendedores de nuestros países de origen, este, por ejemplo, nosotros tendemos a pensar que vamos a recuperar la inversión que hacemos muy rápido. Queremos recuperarlo en 3, 6 meses. Eso es poco menos que imposible en los Estados Unidos, ¿no? Entre otras cosas porque las estructuras de costos son bastante altas, ¿no? La otra cosa es pensar que nosotros podemos levantar el negocio solo con el flujo de caja que el negocio produce, ¿no? O sea, vamos a necesitar capital. Tarde o temprano nos vamos a estrellar contra la pared de capital. Y entonces ahí vienen las decisiones de si tomo un loan, de si tomo una línea de crédito, de si me financio con tarjetas de crédito, que es uno de los grandes males, ¿sabes? O de los grandes errores que cometemos. Está bien que lo hagas por un tiempo, pero no puedes montar, tú sabes, una centrífuga de credit cards para estarte financiando. O pasas ya a un proceso un poco más formal en el cual levantas capital para tu negocio, ¿no? Todo eso se puede hacer y quizás la mejor opción es levantar capital, porque lo más probable es que te consigas a un inversionista que quiera ayudarte, y que se convierta en un buen socio, ¿no? Porque claro, hay que buscarlos con experiencia de inversión y eso, pero eso ayuda más que un banco. Un banco no te va a ayudar, un banco te va es a cobrar Sí. fundamentalmente todos los meses ese dinero. Entonces, sí, sí necesitas ayuda. Y creo que por ahí hay unos estudios, tú me citaste uno el otro día de Harvard Business Review, pero hay otro Ujú. donde los negocios estadísticamente probados tienen mayores probabilidades de éxito, en algunos casos hasta el 95%, si estás bien acompañado. O sea, si tienes una buena mentoría, si tienes alguien que te esté ayudando a crecer el negocio. Yo sí creo que eso es muy importante, ¿no? Y para los inmigrantes, foreign born, pues muchísimo más, ¿no? Yo ahí yo te diría que es un factor 10x comparado el con los americanos, ¿no? Eso es Es muchísimo, César. 10x es enorme, ¿no? es enorme. Fíjate que yo he trabajado con americanos, proyectos de negocio, y generalmente me dicen: "Bueno, César, yo lo que necesito es que me resuelvas este problema de esta forma", y tú siempre le vas a decir: "Bueno, quizás tenemos que resolverla de otra", pero son asignaciones de proyectos muy puntuales, con unos objetivos muy claros que tienen que ser logrados en un tiempo determinado. Ujú, Pero ellos no necesitan una consultoría integral que envuelva el mindset del emprendedor, el conocimiento del mercado, la cultura competitiva, porque ellos ya tienen eso y lo conocen, ¿no? ujú, Este, y bueno, también, obviamente, como no vas a estar contratando empleados para todas las cosas, aquí tienes la oportunidad de hacer outsourcing. Ahora lo llamamos nearshoring también, donde tú buscas gente que colabore contigo, incluso en otros países de sí. Latinoamérica que te van a salir más económicos. O sea, alguien, digamos, que te haga el bookkeeping en Colombia y consigues a alguien que te haga information technology en Perú y conseguiste un experto en inteligencia artificial en Guatemala o en Honduras y Ujú, tú, bueno, vas armando un equipo que pagas a destajo, no lo ujú. tienes fijo, y muy probablemente consigues mejores soluciones que contratando outsourcing aquí por el tema de costos, ¿no? Sí, de acuerdo. Claro, cuando alguien aquí te puede cobrar $200 la hora para un proyecto de inteligencia artificial, es muy probable que lo pagues en $30 la hora, $20 la hora en Colombia.
claro. Y créeme, a lo mejor el de Colombia es mejor, Sí, o se adapta mejor a ti, pues, ¿no? A tus son necesidades. sorpresas, ¿verdad? Que te encontrás en el camino y tenés toda la razón. O sea, hay muy buenas sorpresas. Y yo creo que tenemos que estar abiertos a ese globalismo, ¿verdad? A buscar esas soluciones en otro lado. Claro. Fíjate que te quería preguntar algo, César, que me llamó la atención. Vos mencionaste tres etapas de la empresa con las que trabajas, ¿verdad? El startup o cuando comienzan, crecimiento y después me dijiste cuando ya están cerrando las empresas. No, escalamiento después de crecimiento, son Ok, 4. escalamiento, son cuatro, perdón. Escalamiento y después están cerrando. Pues fíjate que te Después quería éxito. preguntar sobre la parte de startup. Y te pregunto porque ahorita creo que con lo de la inteligencia artificial hay mucha bulla afuera, ¿verdad? Hay gente que dice que la inteligencia artificial va a hacer todo para vos en algún momento y que vas a meter un prompt y te van a crear casi una empresa y que incluso que la inteligencia artificial puede correr tu empresa sin que vos tengas que meterte. Pero para mí siempre me sale una duda. em, Hay que escoger bien en qué mercado te vas a meter, ¿no? No importa quién lo haga. Y hay una diferencia muy grande entre que hay una oportunidad porque hay un vacío y hay una oportunidad porque nadie quiere estar ahí. Ajá. ¿Qué has visto tú en este aspecto? Bueno, primero, el tema de inteligencia artificial creo que todavía está en su etapa incipiente, ¿no? O sea, el poder de la inteligencia artificial, a mi modo de ver, no ha terminado de llegar todavía. Es una de esas tecnologías, como pasa con todas las tecnologías, ¿no? Donde, o sea, hoy en día, imagínate lo que es el poder de un computador, pero 3 años después de haber inventado el computador, estábamos trabajando en un Apple II que tenía 64K Me acuerdo de y, eso. y de casualidad, y ni siquiera tenía color en el monitor, ¿no? Entonces, tenemos que entender que estamos todavía como en una, aunque pareciera que el crecimiento va a ser mucho más acelerado o la sofisticación de estas herramientas, que ya lo es impresionante, todavía estamos en una etapa, vamos a decir, incipiente de ese crecimiento. Segundo, este, yo siempre le digo a los emprendedores que no se distraigan. Inteligencia artificial es una distracción más, ¿no? O sea, si tú sabes que tienes que dedicarle al menos, que es lo que les digo yo, 50% de tu tiempo a crecer tu negocio, ¿verdad? Ujú. César, discúlpame. 50% del tiempo a crecer tu negocio. A crecer Wow. tu negocio. Ya te voy a explicar cómo se come un poquito esa receta, ¿no? Ok, ok. Este, Pero, entonces, ¿qué haces tú ahora, sabes, pensando en inteligencia artificial para operar tu negocio, ¿no? O sea, ya le estás dedicando demasiado tiempo a operar el negocio y ahora quieres sustituir ese tiempo de operación con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, búscate un experto que te haga un análisis de inteligencia artificial en tu negocio y que te diga básicamente qué es lo que necesitas. Porque ¿sabes? Si necesitas inteligencia artificial, diría yo, es para crecer tu negocio, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo podría decirle, bueno, y de hecho lo hago, o sea, pero yo podría, digamos, crear una rutina de inteligencia artificial basada en los clientes históricos que yo he tenido. Entonces yo, ¿sabes? Simplemente hago una hoja Excel, le digo, mira, aquí están todos los clientes que yo he manejado, estos son los sectores, digamos, de negocios en los que he trabajado. Estas son las características más o menos de esta empresa, número de empleados, revenue. Estas son las dificultades que generalmente se consiguen asociadas a estas empresas, las ventajas competitivas, etcétera. Y tú, ¿sabes? Subes eso a un, vamos a llamarlo, a un agente de inteligencia artificial y le dices, bueno, ponte a buscar clientes en el área del sur de la Florida, por darte cualquier ejemplo, o en los Estados Unidos, que sean similares a estos clientes, ¿no? Y para mí es importante que todos los días me des 5 clientes, ¿no? Para yo verlo. Bueno, el agente va a hacer ese trabajo, te los va a identificar y te los va a dar. Este, y probablemente llegas hasta el punto de decirle, bueno, mira, necesito entonces que
le escribas un mail tipo a estos tipos de clientes. Entonces aquí tienes 5 o 6 mails tipos diferentes y se los mandas para tratar de lograr una reunión y después este, ese mail debe llevar un link a un Calendly o a una aplicación de estas de calendario para pautar y todo lo demás. Bueno, ahí digo, te estás ayudando a crecer tu negocio, sin duda. Me explico, esto sería mucho más importante que crear agentes para operar tu negocio, entre otras cosas, porque tu función como emprendedor va directamente ligada a crecer el negocio. Entonces, ahí ocurre un poco el primer desenfoque, ¿no? Y segundo, bueno, o sea, un emprendedor exitoso no tiene ni por qué ser un experto en negocios. Por ejemplo, para eso me tiene a mí, ¿verdad? Ni tiene por qué ser un experto en inteligencia artificial. Y para eso tiene, por ejemplo, a un señor brillante en Honduras que sabe y conoce un técnico Ujú, con experticia en inteligencia artificial. ujú, Lo que tú tienes que dedicarte es a crecer tu negocio, ¿no? ujú, Entonces, por eso te digo cómo se come un poco esa receta. Mm, si tú, digamos, te haces un mind frame y ujú, dices, bueno, el año tiene 52 semanas. mm, Como tiene 52 semanas, yo quiero arrancar iniciativas para crecer mi negocio semanalmente. Quiero tener una dinámica semanal para crecer el negocio. Entonces yo voy a tener ideas todas las semanas para crecer el negocio. Pues simplemente el lunes llego con una idea o dos que quiero implementar, ¿verdad? Y para el final de esa semana, y esto es un poco lo que le digo a todos mis clientes, para el final de esa semana, tú tienes que haber implementado esa idea, ¿no? Y por supuesto, si tienes una idea el lunes y tienes que implementarla el viernes, le vas a tener que dedicar tiempo ujú. a esa idea, ¿me entiendes? Sí. Y no vas a distraer a nadie en tu organización que están operando el negocio Ujú, para que te apoye con funciones que no tienen nada que ver con la operación, sino con el crecimiento. Entonces, de ahí viene un poco el 50% de tiempo que tú le tienes que dedicar. Y una de las realidades más fuertes que se consiguen los clientes cuando comenzamos a trabajar es que yo les creo un montón de trabajo, ¿no? O mm, sea, que ellos ujú, antes no tenían. ujú, Entonces, ellos lo ven a veces como un desenfoque de su gestión operativa, ujú. cuando es realmente un enfoque hacia su gestión emprendedora. Okey. Y ese trade-off, porque eso es, yo siempre le digo a los clientes también, mira, esto es como arrancarse la cabeza y volvérsela a poner, ¿no? Ujú, Pero esa tensión que se crea entre una cosa y otra, entre dejar que tener de hacer operaciones para poder tener tiempo para crecer el negocio, es lo que hace que la transformación comience, ¿no? O sea, porque la transformación viene un poco de mindset, ¿no? sí. Yo les hago un símil a veces y les digo, mira, si quieres pon un aviso ahí en Indeed o en ZipRecruiter para conseguir un emprendedor que te ayude a crecer tu negocio. No vas a encontrar a nadie. Va a ser un fracaso total. Pero si encuentras a alguien, va a ser alguien que se apiadó de ti a decirte, mira, pana, o sea, yo me voy a dedicar a crecer mi negocio, pero me tomé la molestia de venir aquí a visitarte para decirte que eres tú el que tienes que crecer tu negocio. Tú no tienes por qué estar buscando eso en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ese desenfoque del emprendedor que yo lo encuentro en todos lados, imagínate ahora con inteligencia artificial. O sea, ahora es peor, ¿no? O sea, Más bulla, porque ¿verdad? Ya estamos siendo claro, ¿no? Y atacados eso, constantemente de un montón de cosas, y ahora y esta cuestión todavía es más bulliciosa de lo que he visto en mucho tiempo. bueno, a ver, todos tenemos, yo sí creo que la inteligencia artificial me recuerda a un eslogan de Apple que era uno de los primeros, porque eso fue lo que se sintió en la época. Yo me gradué en 1984 de ingeniero electrónico y Ujú, eléctrico. ujú, Y se estaba inventando el computador en esos momentos. Y el ujú, eslogan de Apple era The Power to Be Your Best. ujú, Y a mí siempre se me quedó grabado ese eslogan porque me parecía extraordinario que la computadora fuese the power to be
my best. Y Ujú. al final, it delivered, ¿no? O sea, yo sí sentí que eso fue así. A mí me parece, después el teléfono celular que se ha convertido básicamente en un remote control for your life, ¿no? Este, ese aparatico también es una evolución de the power to be your best, ¿no? O Sí. sea, ahora podemos contestar los mensajes tal, podemos hacer reservaciones en un restaurante, hacer una transferencia rápidamente, hacer los pagos, todo lo podemos hacer por ahí, ¿no? Entonces, bueno, de la misma forma, yo no veo otra diferencia. Inteligencia artificial es the power to be your best. Lo único que tienes que hacer es aprender a utilizar la herramienta. Hoy en día, obviamente, como pasa con todos los mercados, hay early adopters que ya se han puesto a trabajar con inteligencia artificial. Yo me he metido de cabeza en eso y a Ujú. veces siento que estoy perdiendo mi tiempo, pero bueno, yo tengo otro tipo digamos, de necesidad, que es poder evaluar estas herramientas para saber qué recomendarle a mi Sí, cliente, cómo qué ayudarle a no. los clientes. Sí. Entonces, claro, eso termina siendo un poco ensayo y error. Yo he visto un montón de herramientas de inteligencia artificial, este, que son, como decía mi abuela, cosas útiles que no sirven para nada. Bueno, dime, te quería hacer otra pregunta al respecto del crecimiento, que para mí es un tema interesantísimo. Vos decís que hay 4 formas de crecer una empresa, ¿verdad? Sí, ¿Me sí. podés contar qué son esas 4 formas de crecer una empresa? Ok, podrían ser hasta un poquito más, pero en esencia son cuatro, ¿no? La, la, el primero es la fórmula matemática, o sea, tus revenues son la multiplicación de las transacciones. Ponte los revenues mensuales, por un ejemplo. Tus revenues mensuales son la multiplicación, digamos, de las transacciones que hicieron tus clientes, que, por cierto, un cliente podría hacer más de una transacción al mes, eso siempre hay que tenerlo claro. Entonces, si tú tienes clientes que en vez de comprarte una vez al mes, te compran más, pues eso funciona. Este, el average order value o cuál es el promedio del valor en dólares de la transacción que hacen y la frecuencia de compra, ¿no? Entonces, ahí tienes tres, o sea, transacciones, average order value y frecuencia de compra. Imagínate que tú inventas un plan de marketing, una idea promocional que no solo sube las transacciones, sino que además sube el average order value y además sube la frecuencia de compra. Te pongo un ejemplo, pues, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, le das un descuento en tu página web a la gente, ya podrías inferir que va a haber más transacciones, porque va a haber más gente motivada a comprar, ¿verdad? Pero si tú acompañas eso de un bundle, ¿verdad? Donde si tú compras, por ejemplo, un BOGO, tú compras este producto, el otro te sale con un 50% de descuento. Este, entonces, es lógico pensar que el average order value va a subir, ¿verdad? Porque la gente no te va a comprar una cosa, sino que te va a comprar dos cosas. Y después tú le das otra promoción en la cual si en los próximos 30 días tú vuelves a comprar, vas a tener free shipping, ¿verdad? Entonces, el cliente, no todos, pero algunos de ellos se verán tentados a tomar esa oferta también. Entonces, si tú, digamos, subes las transacciones en un 10% y subes el average order value en un 10% y subes el buying frequency en un 10%, el efecto combinado de eso termina siendo como 27% de crecimiento. Ujú, ¿Entiendes? ujú. Entonces, crecer en una sola dimensión, o sea, nada más creciste en transacciones un 10%, te va a dar un 10% de crecimiento. Sí. Crecer 10% en las transacciones, pero además crecer 10% en el average order value, es probable que te lleve a, a 20 y pico por ciento, ¿no? Y si además también creces en el buying frequency, pues creces más. Ujú, Entonces, los efectos del crecimiento exponencial se logran usando esas tres palancas. ujú. Claro,
no es recomendable necesariamente hacerlo a punta de descuentos, ¿no? Sino ser un poco más sofisticado en lo que estás haciendo. Ujú, Pero te doy ese ejemplo porque creo que va a ser fácil de comprender para tu audiencia, ¿no? Y después hay otra cuarta dimensión, que es una combinación de varias cosas que tiene que ver con innovación, es la primera. O sea, si tú no innovas constantemente, no vas a encontrar mercados de alto crecimiento, ¿no? ujú, Eso te lo voy a explicar ahorita un poquito mejor. ujú, El otro tema que está también un poco relacionado con eso es la marca. La marca es otra de esas formas intangibles de crecimiento, intangibles porque se ven a veces subjetivas, pero que tienen un efecto muy importante en el negocio, ¿no? O sea, las marcas preferidas existen, las marcas que se ponen de moda existen y las marcas tienen un efecto mágico sobre la compra, ¿no? sí. César, disculpa, Entonces, cuando te referís a marca, ¿qué es en realidad lo que es marca en el negocio? ¿La marca de la bueno, empresa, la marca de los productos? si tu marca es potente en la medida que alguien piensa en una necesidad e inmediatamente piensa en tu marca. Ok. El trabajo que tú tienes que lograr es que eso ocurra, porque hay muchas marcas, ¿no? Pero un buen branding hace que al menos tú seas una de las primeras 5 opciones de compra en una marca en cualquier categoría, ¿no? Ujú, ok. Y no es tan difícil lograr eso, no es. Ya hoy en día el consumidor es muy sofisticado y no se conforma, tú sabes, con el clásico esquema de comunicación de what y how, o sea, esto es lo que yo hago y esto es cómo lo hago, ¿no? O la clásica promesa básica con reason why, esa Ujú, típica fórmula de Procter, ¿sabes? Donde te decía, Pantene deja tu pelo limpio por más tiempo. Y esa es la promesa básica. Después el sí. reason why es porque tiene partículas de silicona que rechazan la grasa. Entonces, bueno, ya tú entendiste cuál es la propuesta de valor. Ahora se hace mucho más importante trabajar en el why, ¿no? El why termina siendo el punto de conexión emocional con el consumidor, ¿no? O sea, si why I do what I do genera un efecto espejo en ti, es muy probable que tú te identifiques con mi marca emocionalmente, ¿no? Este, o sea, no es lo mismo vender, por ejemplo, comida para perritos que sea sana y que es sana porque tiene la receta perfecta natural para tu perro Ujú, y porque además esas galletas horneadas que le estás dando, que es el kibble, lo que le va a hacer daño, este, hace falta decir que lo que estás vendiendo, que es el why I do what I do, es salud para tu perro. Porque yo lo que estoy vendiendo es más longevidad para tu perro, ¿no? Porque ese why I do what I do genera la conexión emocional con el consumidor. Entonces, el branding moderno es básicamente ese. Yo incluso lo ato muy directamente porque yo trabajé muchos años en publicidad, y tuve una agencia de publicidad en Venezuela, incluso representé una marca muy importante de branding en Venezuela que se llama Landor Associates y ellos me enseñaron mucho de branding, pero yo hoy en día pienso en branding de otra forma. Para mí branding es la materialización de la propuesta de valor, del value prop del producto, ¿no? Pero ese value prop tiene que ser basado en un why, no en un what I do and how I do it, sino why I do what I do. Y ese diseño, bueno, requiere de trabajo, digamos, especial y que de alguna forma, porque tú puedes identificar eso, pero después el cómo comunicarlo también se complica un poquito más, ¿no? Pero en esencia es esto, ¿no? O sea, la definición es, o la fórmula de valor es, en base a lo que el cliente te pidió, identificar lo que el cliente necesita y ofrecérselo, ¿no? No es lo mismo lo que el cliente te pide a lo que el cliente necesita.
Y mientras más distancia hay entre lo que el cliente te pide a lo que realmente necesita, más valor tiene tu marca. Ok, sí, sí. Tiene sentido lo que estás diciendo. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, facilito con el tema de consultoría. Yo puedo ir ahorita a ver un cliente y el cliente me dice, mira, César, tengo un problema estratégico importantísimo. Yo he decidido que necesito hacer una sesión extraordinaria, lo que se llama típicamente un extramuro, para convocar a mis ejecutivos más importantes, quiero tener una reunión, este, he decidido que va a ser un fin de semana porque no les voy a quitar los días de semana, pues son de trabajo, pero los voy a atender bien ahí en el Hotel Fontainebleau, en la playa, y yo te necesito para que tú diseñes y facilites esa reunión. Ujú, ¿Y cuánto me cobras por eso? Entonces, yo le digo, bueno, mira, probablemente te puedo cobrar X cantidad de dinero por eso. Pero el problema es que eso que tú quieres no es lo que necesitas. O sea, ujú, tú no vas a resolver el dilema estratégico de la empresa, ¿entiendes? Con una reunión de un fin de semana al año en el Hotel Fontainebleau. ujú, Entonces ahí tienes que entrar a explicarle al cliente lo que el cliente necesita. Tú vas a necesitar sesiones progresivas, semanales con estos clientes para poder generar una estrategia, tal, X, ¿no? ujú. Entonces, bueno, claro, el cliente se queda mirando y a lo mejor te dice, oye, la verdad es que nadie me lo había planteado de esa forma. Sí. Qué bueno que me estás diciendo lo que realmente necesito, porque tienes razón, tengo 3 años haciendo esto y no me ha funcionado con Ujú, diferentes facilitadores, y ahora tú me estás sugiriendo algo que me hace más sentido. Entonces, por favor, hazme una propuesta para desarrollar ese programa. sí. Ese es el típico ejemplo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, que ya no le voy a cobrar X cantidad de dinero para hacer la facilitación, sino que ahora le voy a cobrar bastante más dinero por entregarle mucho más valor que muy probablemente va a resolver su problema. Entonces, al final del camino, la búsqueda del emprendedor con marcas es siempre, siempre en base a lo que el cliente necesita, perdón, Ujú, lo que el cliente quiere, ofrecerle lo que necesita. Y eso lo tiene que tener cada marca, porque si no tienes eso, tu valor es cero. O sea, mm, si tú le das al cliente exactamente lo que tu cliente te pidió, ujú. tu valor es cero. Wow. Y Y cuando tu valor es cero, comienzas a buscar otras alternativas más económicas. sí, y eso es interesante, César. O sea que quiere decir que a veces el cliente no sabe exactamente qué es lo que necesita, porque lo está viendo desde su propio punto de vista. Sí, de hecho yo parto, para mí es un default casi. O sea, el cliente siempre sabe lo que quiere y nunca sabe lo que necesita. Mi trabajo es diseñarle lo que necesita, ponerlo Ujú. en una propuesta y eventually, ¿sabes? Lograr digamos, el proyecto y poder comenzarlo a ayudar y a transformarse, ¿no? Fabuloso, Pero César. ponte a pensar, eso lo puedes hacer con productos de consumo, lo puedes hacer prácticamente con todo, ¿no? Ujú, Y de ahí vienen un montón de propuestas, por ejemplo, en el mundo de la comida, ujú, y es increíble porque esto no se utiliza con mucha frecuencia. O sea, cuando tú te sientas a comer una vez al día, lo ideal es que tú te comas eh, una comida nutricionalmente balanceada, ujú, que tenga para ese lunch o para ese dinner o para ese breakfast la cantidad de carbohidratos, proteínas, fibra, grasas buenas, bajo azúcar que necesitas, ¿verdad? Este, eso resolvería, Dani, el problema de alimentación del mundo entero, ¿no? Este, y que básicamente, imagínate un mundo donde fuese ilegal diseñar comidas que no sean nutritionally balanced, pues, ¿no? Pero no, el mundo no es así, no es perfecto. Claro, si tú te quieres comer unas pupusas, ujú. para dar el caso, es muy probable que eso es lo que tú quieras, pero créeme que no es lo que necesitas. Sí, sí, sí. Este, Bueno, yo tengo ese entonces, error ese a es cada rato otro. con mi comida. Soy franco.
Y pensándolo así también, pues entiendo cómo se relaciona con el emprendedor, ¿verdad? Que está viendo lo que Claro, tiene entonces frente y desgraciadamente no tiene tal vez ni el tiempo ni las personas correctas que lo orienten como deberían. exactamente. Entonces, que terminas haciendo las cosas por default. Ujú, Parte del proceso de crecer un negocio, como venimos hablando de crecimiento, es el diseño de tu propuesta de valor. sí, Pero resulta que los emprendedores no se ponen a trabajar en eso y el diseño de una propuesta de valor toma tiempo, toma reflexión, toma conocimiento del mercado, toma incluso en lo posible entrevistar a tus clientes para entender un poco por qué quieren lo que quieren y tratar de dilucidar qué es lo que necesitan, ¿no? sí, Entonces, sí. el tema de marca es muy importante. O si queremos, no lo llamemos marca, vamos a llamarlo value proposition. El value formula es ese, lograr la mayor distancia posible entre lo que el cliente quiere o pide y lo que realmente necesita. Ese es tu trabajo de diseño de producto. Ok, Y el ok. otro tema importantísimo es la innovación. O Ujú, sea, muchas empresas yo veo que están estancadas porque obviamente innovaron para entrar al mercado, para hacer su market entry, ujú, pero después se olvidaron de innovar desde ese momento en adelante. Entonces, claro, o sea, competition catches up, ¿no? Y tarde o temprano te van a igualar y te van a pasar. Tú no estás innovando constantemente, no vas a encontrar fuel para growth. ¿Y por ujú, qué ocurre esto? Porque, bueno, claro, digamos, en todos los grandes mercados, que por cierto, los grandes mercados que son más de 10, 15 billones de dólares, billion dollars a year, son mercados que no crecen más de 4, 5, 6% anual. ujú. 7, pone 7% anual. Si tú tienes una inflación de 3%, pues entonces lo que estás creciendo realmente es 3 o 2%. Si tú te quedas en el mercado grande y atendiendo el mercado grande siempre, tus Ujú. crecimientos están condenados a ese crecimiento. Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo desarrollé un poco esta narrativa de los emerging market trends, porque todos los mercados grandes tienen emerging market trends, que son tendencias innovadoras, ¿verdad? Que tú puedes aprovechar, ¿no? Ujú, Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, hablamos del mercado de comida, tú puedes decir, bueno, pero mira, en el mercado de comida, o suponte tú en el mercado de hamburguesas, por poner un ejemplo eh, eh, digamos, bastante fácil de entender. En ujú. el mercado de hamburguesas, es un mercado de, por decirte, 75 billones de dólares al año con 3% de crecimiento. Pero resulta que hay un nicho de hamburguesas veganas dentro de ese mercado que, por supuesto, no representa 75 billones de dólares, sino que más bien son eh, probablemente 2 billones de dólares, mucho más pequeño que el mercado madre, pero resulta que ese nicho está creciendo un 15% anual. Entonces tú dices, ah, bueno, si esto está creciendo, entonces déjame tener productos que atiendan a esa estrategia de crecimiento para yo poder crecer más rápido. Entonces, ayudas tu crecimiento, repito, numéricamente, no se trata de inventar, porque inventar es lo que introduce más riesgos al modelo, sino se trata de aprovechar cosas que ya están creciendo, este, para que tú tengas, y en algunos casos lo logras, el first mover advantage con esos emerging market trends. Sí, Y eso, aunque seas el décimo de la categoría, por decirte, general de mercado, podría ser el primero en ese emerging market trend. sí. César, Y te puedo interrumpir un segundito. Quiero hacerte una pregunta al respecto, ¿verdad? Y esto es algo que yo me pregunto y me imagino que algunos de los oyentes también se están preguntando. Es cómo saber cuándo innovar. ¿Qué tan frecuentemente hacerlo? ¿Cuáles son? ¿Hay algún tipo de señal que te diga que tenés que innovar? ¿Hay algún tipo de método? ¿Cómo recomiendas que se trate la innovación a lo interno de la empresa? a ver, como
Obviamente, cada producto nuevo que vayas a lanzar va a requerir un esfuerzo, y depende de la estructura que tengas. Mi recomendación es al menos una vez al año, ¿no? Tú deberías comenzar cada año con un nuevo producto o un nuevo servicio. Obviamente, bien diseñado, no solo para la tendencia emergente de mercado, sino para que tus clientes lo compren, ¿no? Porque no vas a lanzar un producto que no se convierta en un upsell o en un cross-sell para tu cliente natural, ¿no? Ujú. Este, Tienes que buscar productos que hagan que tu empresa crezca con los clientes que ya tiene. Y probablemente, si es algo innovador, va a traer clientes nuevos también. Entonces tienes un doble, un double whammy ahí, un doble efecto de crecimiento, ¿no? Sí, El trabajo lo puede hacer el emprendedor. O sea, el trabajo de detectar cuáles son los emerging market trends en el mercado que él, digamos, acciona. Ah, bueno, eso perfectamente lo puedes hacer tú. Hay que enseñarles a hacerlo, pero hay artículos en los Estados Unidos, el país de la información. Ahora con inteligencia artificial se hace mucho más fácil. Pero hay herramientas como Google Trends, por ejemplo, donde tú puedes buscar qué tiene más popularidad de crecimiento. Tú dices, por ejemplo, en el mercado de los suplementos naturales, o sea, no es solo ver cuáles son los suplementos naturales más populares, sino tratar de detectar cuáles son los de mayor crecimiento, ¿no? Tú te pones a investigar en ese mercado y te das cuenta, por ejemplo, que los suplementos naturales ligados a las células madre o stem cells es una tendencia emergente de mercado. Esta es un poco más vieja, pero desde hace 5 años para acá, la tendencia de suplementos naturales ligados a al cerebro, digamos, a la mejor conexión de la sinapsis de las neuronas o el mejor uso de la memoria, han estado creciendo muchísimo desde hace unos años. También, por ejemplo, los ligados al gut, porque ahora se ha identificado que el gut es un órgano muy importante para el bienestar del ser humano. Si estás en el mercado de suplementos naturales, tienes que estar pendiente de todos los emerging market trends para poder hacer tus extensiones de producto. sí, Que además, imagínate, casi hacerlo una costumbre, ¿verdad? Un hábito, estar bien. un hábito. Bueno, pero recuerda que está dentro del hábito del crecimiento. Ujú. Estas son actividades de crecimiento, ¿no? Sí, O sea, esa actividad que yo te dije de venir con una idea todas las semanas para crecer al menos 1%, que creo que eso no te lo dije, tu negocio, 1%. ujú. Si tú haces eso durante 52 semanas y solo te funcionan 25 ideas de las 52 que implementaste, bueno, vas a crecer el 25% más el efecto compuesto El de ese compuesto. 25%, ¿no? Sí, el compound effect, ¿verdad? Como lo decimos en Exacto. inglés. Entonces, el compound effect. Entonces, ahí, digamos, si tú te creas ese hábito, y eso es lo único que tú haces, digamos, ese 50% que tienes que dedicar, entonces le vas a tener que dedicar un poco de tiempo también a innovación, Sí, que eso va a crecer tu negocio. Y le vas a tener que dedicar un poco de tiempo al value proposition, porque eso también va a hacer crecer tu negocio. así es, así es. César, yo sé que has trabajado con cientos de emprendedores, ¿verdad? A través de tu carrera y tú también has sido emprendedor. Y te quiero pedir que me des un consejo de liderazgo. ¿Qué consejo le das a los emprendedores que crees que los va a llevar más cerca del éxito relacionado al liderazgo? Qué buena pregunta. Bueno, fíjate, eh, el liderazgo está muy ligado al mindset, ¿no? Del emprendedor. Entonces, eh, yo creo mucho en el liderazgo positivo y en el liderazgo consciente, ¿no? Podríamos hasta llamarlo el liderazgo contagioso, ¿sabes? A la gente Ujú. le provoca trabajar contigo, le provoca aprender de ti, le provoca recurrir a ti. Eh, Ese es el liderazgo más bello que puedes crear, no es fácil hacerlo, ¿no? Pero hay unas recetas un poco para entender por qué las cosas ocurren y no ocurren.
y aquí me voy a poner un poquito filosófico, ¿no? Porque, a ver, para aclarar, yo he entendido a golpes que algo que yo no le prestaba mucha importancia antes, que era ese mindset del emprendedor, porque estaba más concentrado en lo técnico cuando comencé en estas cosas, me di cuenta que si no aprendía de la parte de mindset, no iba en cierta forma a lograr la fórmula adecuada para el éxito, ¿no? Ujú, Entonces, el correcto mindset del emprendedor es algo que tenemos que no solo promover, sino en cierta forma lograr la transformación. Entonces, ajá, empiezo un poquito por esto. Si tú decidiste ser emprendedor, ujú, eres una persona muy privilegiada en la vida, porque lo que básicamente estás es tomando unos riesgos inusitados, unos riesgos que no todo el mundo toma, obviamente buscando grandes ganancias. Pero quien toma riesgos quiere aprender. Así como cuando nos vinimos a Estados Unidos, nos tomamos un riesgo y fíjate todo lo que hemos aprendido y crecido, ¿no? En este país. Bueno, de la misma forma, y esto se los digo, les digo, tú decidiste ser emprendedor. Ajá, y me imagino yo que al decidir ser emprendedor y tomar el riesgo que tomaste, debes haber anticipado que en algún momento se te iban a ir los clientes, se te iban a ir los empleados, no ibas a tener dinero con qué pagar la nómina, tenías que salir corriendo a un banco a pedir prestado para poder digamos, mentar la caja. Me ujú, imagino que en algún momento tú pensaste que ibas a tener un problema con el producto o que el delivery del producto. O que si tú tenías o como emprendedor tienes un restaurante, algún caso de envenenamiento de comida, de food poisoning vas a tener. O me imagino que este, anticipaste que los empleados a lo mejor te iban a robar la mercancía. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti ser emprendedor y no anticipar que todo eso te va a pasar? Claro que te va a pasar. Esa es una decisión que tú tomaste. Eso es inevitable. Y además, no solo es inevitable, es imprescindible para tu crecimiento, ¿no? Entonces yo siempre les digo, tú tomaste esa decisión, entonces el universo, que es perfecto, te va a traer todo lo que tú necesitas para aprender y crecer. En otras palabras, el universo te va a traer en forma personalizada los challenges que tú necesitas para aprender a crecer. ujú. Y te los va a traer un poco a la expectativa de ver cómo reaccionas, ¿no? En esencia, tienes dos formas de reaccionar y solo dos. O te angustias, te estresas, te molestas, te agotas y te agobias, en cuyo caso el reto que el universo te trajo se hace infinitamente peor de soportar y resolver, o sea, vas a sufrir, ¿no? Este, o digamos, te armas de energía positiva, entiendes que eso es un aprendizaje para ti y que del aprendizaje viene el crecimiento y por ende es una prueba por la que tienes que pasar porque la decisión de emprender te llevó a que el universo te trajera ese regalo, Mm, ¿no? parte del Entonces, proceso, entonces. claro, absolutamente parte del proceso. Entonces, este, la problemática que tenemos nosotros como seres humanos es que, bueno, o reaccionamos desde el ego o reaccionamos desde la conciencia, ¿no? Sí. Entonces, es inevitable que el emprendimiento o tu decisión de emprender te traiga además crecimiento personal. O sea, tienes que crecer como persona para poder ser un gran emprendedor. No puedes ser la Me persona fascina de eso, antes. César. Tenés que crecer como persona, entonces, también. Claro, y ese es, digamos, la adecuación del mindset, ¿no? Yo estoy escribiendo ahorita un libro sobre eso, este, y yo lo estoy llamando, no sé, entonces no va a ser necesariamente el título ni la forma como lo voy a llamar, pero yo me ilustro cuando estoy escribiendo sobre eso, pensando que tú tienes que lograr tener una mente indestructible, ¿sabes? Tienes que lograr que tu mindset sea indestructible. Y la Ujú, única forma de lograr es eso es con amor por lo que haces, porque el amor es precisamente lo que vence los miedos, ¿no?
Recuerda que, digamos, los miedos del emprendedor son tres: el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso y el Ujú. miedo al ridículo, ¿no? Ok. Este, o sea, imagínate, y los 3 vienen juntos, ¿no? Porque, este, a veces tú, por ejemplo, dices: "Oye, si fracaso, voy a quedar en ridículo ante mi Así es. esposa, ante mi familia, ante mis amigos", ¿sabes? Pero si tú estás claro que esa visión la vas a lograr, pase lo que pase, ocurre lo que ocurra, que no es porque lo que te está trayendo el universo son lecciones, no problemas, porque lo que Ujú, el universo te trae es crecimiento, ¿verdad? No angustias. Entonces, tú con un mindset así, que repito, no es fácil de lograr, suena fácil, pero no es fácil de lograr, te va a salir, vas a salir adelante, ¿no? sí. Para nosotros los seres humanos, Dani, es difícil comprender que nosotros le pidamos al universo flores y el universo nos traiga lluvia, pero es la forma como funciona la vida, ¿no? O sea, no, si tú quieres tener paciencia, el universo no va a encontrar otra forma que traerte situaciones en las cuales pongas a prueba tu paciencia. No va a haber otra, ¿sabes? O sea, no va a haber una varita mágica que dice, bueno, ahora Dani tiene paciencia. No, eso no va a ocurrir. Lo que te va a traer es situaciones en las cuales tu paciencia va a ser probada para que aprenda, porque el universo lo único que le interesa es que tú aprendas y crezcas. Y por eso te trata bien, y por eso te ama, y por eso te quiere, ¿no? Ujú, Pero ujú. nosotros interpretamos todas estas situaciones como, Dios mío, todos los días un problema más, este emprendimiento no me ha traído sino dificultades, ¿por qué me pasan a mí estas cosas y no le pasan a los otros? ¿Y por qué? Ok. Y eso ocurre por una razón, porque todos los seres humanos venimos diseñados con una cosa que se llama ego, y el ego lamentablemente siempre nos va a llevar por default, por inconsciencia, a interpretar los retos que nos trae el universo como problemas, insoportables. Esa es como la palabra que no. Entonces, Como tú claro, dices, ¿no? Tú quieres flores y esperas flores, pero si no llegan las flores y te llega grama o lluvia, como claro, dijiste, ya lo ves mal. Ya no es lo que pediste, entonces la cosa ya no sirvió. Lo ves hay como un, otro hay un problema. buen, hay un buen dicho muy latino que tú sabes que el tipo que se ponía a pedirle a Dios que se quería ganar la lotería, y un día Dios se le apareció y le dijo: "Pero hijo, por lo menos compra el ticket de lotería, porque si no compras el ticket, no te la puedes ganar No te nunca", ¿no? creo. Está bueno eso, está bueno. César, te quiero hacer una preguntita y después te tengo la pregunta final. Contame, estabas hablando ahorita de tu libro, ¿no? Contame en qué estás trabajando ahorita, qué podemos esperar de César en este próximo año, qué sorpresas tenés por ahí. Bueno, digamos que ahorita el proyecto más importante que tengo es este libro. Hay muy pocos libros dedicados al mindset del emprendedor, y creo que ahí hay una oportunidad interesante, ¿no? Entonces, la idea es que este sea un manual para poder manejar un poco tu mindset hacia lo positivo, como te Ujú, decía yo, hacia ese liderazgo consciente, ¿no? Consciente es básicamente lo que te acabo de explicar, estar consciente que las cosas que te trae el universo son para que aprendas y crezcas, y no son para dañarte, ni mucho menos, ¿no? Pero, y ahí te digo, el descubrimiento más importante de esto, y va a estar contenido dentro de ese libro, es que yo puedo estar equivocado, pero esta es mi interpretación de los hechos, ¿no? Una vez que tú aprendes con este mindset a entender que todos estos retos que te trae el universo son para aprender y crecer, y por eso tienes una sonrisa en la cara y los afrontas con bella energía, el universo parece que se da cuenta que tú aprendiste, ¿no? Y dice: "Ah, pero Dani ya aprendió, porque le he mandado 3 o 4 cositas y Dani reacciona siempre bien. Entonces vamos a hacer una cosa, me voy a ocupar de César, que no ha aprendido, y dejo a Dani tranquilo", ¿no? ujú, Y yo sí he visto eso pasar en varios casos de mis emprendedores, que una vez que aprenden, bueno, porque es algo que yo les estoy en cierta forma enseñando,
o facilitándoles, pues, porque por tanto, eso es un aprendizaje muy personal, muy de uno, facilitando que lo puedan reconocer en sí mismos, es la mejor forma de decirlo. Es increíble cómo entran en flow, Dani. Es increíble cómo comienzas a irles bien, como ahora las cosas que el universo le trae ya no son tanto para retarlos, sino para ayudarlos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer las personas adecuadas que te van a llegar al next level, comienzan a aparecer las oportunidades de negocio que no se te habían presentado y ocurren porque es como que el universo entiende que tú pasaste a un next level y Ujú, te mereces eh, más, digamos, más éxito, por llamarlo de alguna forma, o más ujú. satisfacción. Yo siempre lo llamo la palabra, porque el dinero tiende a confundirnos, más abundancia. El universo te Ok, trae más abundancia. abundancia. Y con esa abundancia, tú ayudas a los demás, porque siempre el universo va a estar pendiente de que tú estés en modo servicio, ayudando a tus clientes, ayudando a tus empleados y colaboradores, ayudando a tu comunidad, y cuando tú estás en ese flow, las cosas se te comienzan a dar. Entonces, parte de poder escalar un negocio tiene que ver con el conocimiento técnico, estratégico de cómo hacerlo, pero otra parte muy importante tiene que ver con el mindset tuyo y si realmente creciste personalmente para poder merecerte esa abundancia, ¿no? Y o sea, eso va a estar ahí en el libro y también va a estar en el libro un poco la reflexión sobre la abundancia, porque a veces, vuelvo y repito con el tema del universo, uno cree que el éxito son mansiones, Ferraris, yates y aviones, y el éxito no tiene nada que ver con eso. El éxito tiene que ver con paz, tiene que ver con amor por lo que haces, tiene que ver con poder transformar a los demás. Cuando la abundancia se manifiesta, el universo no necesariamente te va a dar de más, pero nunca te va a dar de menos. O sea, siempre te va a dar todo lo necesario. Entonces, empiezan a llegarte los clientes solos, empiezan a llegarte los colaboradores solos, hay cosas que se te presentan en el camino que eran proyectos que quizás tú ni siquiera pensabas que te ibas a imaginar y de repente, sabes, aparecen y tú los tomas con entusiasmo y con ganas de hacer y tal. Y eso es lo que realmente ocurre a nivel de, o sea, a nivel de éxito para mí, esa es la verdadera definición. Por supuesto que llegas a tener dinero y lo más probable, porque al final el equity está ahí es que cuando tú hagas tu transición y tu exit, te metas 25 millones de dólares en el bolsillo. Ok, súper chévere, Ujú, pero ese no es el end result. O sea, el journey que tú hiciste para llegar hasta allá es lo más sabroso de todo esto, ¿no? ujú, ujú. Fabuloso, vamos a estar pendientes de tu libro, César. Sí, yo creo que ya para finales de año ¿Ok? lo debo sacar porque no te imaginas lo difícil que es escribir un libro. Es un, Bueno, yo nunca he escrito uno, pero me imagino, y especialmente con todo el trabajo que tenés durante tu día, ha de ser un poco sí, sí, es difícil. laborioso, si quieres ponerlo así, Bueno, te ¿verdad? lo deseo, te deseo que escribas un libro porque es una experiencia maravillosa. Bueno, bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Em, Te hago la última pregunta del día. ¿Cómo Ok, no? si tú pudieras viajar en el tiempo y te vas tal vez a ese momento en que César se acaba de bajar del avión, que acaba de venir a los Estados Unidos desde Venezuela, y le puedes dar un consejo a ese César, ¿qué le dirías? Bueno, el consejo que me dio mi amiga en ese momento, que era César, 2 años para entender, 5 años para aceptar, ¿no? Paciencia, paciencia. El otro consejo que yo creo que daría es uno tiende, Dani, cuando se enfrenta a retos como este, y me pasó a mí cuando llegué a este gran país, que ya yo conocía, porque gracias a Dios yo tuve la oportunidad de hacer mi carrera universitaria en los Estados Unidos este, y tenía como que un profundo afecto por este país, siempre lo he tenido, pues, ¿no? Em, Pensar en grande, este es el país para pensar en grande, pero por alguna razón, como que nos empequeñecemos por la grandiosidad del país, por los retos enormes que se nos presentan
y nos venimos un poquito a menos, ¿no? Y eso es lo que ocasiona que sean 2 años para entender, 5 años para aceptar, o quizás un poco menos, o quizás un poco más. Entonces, yo sí noto que hay personas que llegan a este país y nunca superan eso, ¿no? O sea, es como que el país les quedó grande cuando la realidad es que es completamente al revés. Tú eres muy grande para este país. Yo cada vez que veo a alguien que se convierte en ciudadano norteamericano, amigo, correlacionado, me tomo el tiempo de escribirle, oye, qué maravilla, te felicito, porque este país se merece gente como tú. No, no es al revés, o sea, porque ya obviamente nosotros nos merecíamos esto, pero es que, em, oye, el efecto que hacemos los inmigrantes en este país, Dani, es sumamente importante. Yo no sé si sabes, pero los hispanos en este país, si fuésemos un país, yo creo que tú lo sabes, porque esa es información que está por ahí en Stanford siempre rodando, Ujú. seríamos la quinta economía del mundo. O sea, la primera economía es Estados Unidos, la segunda China, la tercera Alemania y la cuarta Japón. Nosotros Ujú. venimos, si fuésemos un país, los hispanos en los Estados Unidos, seríamos el quinto país del mundo. Pero no solo eso, estamos a punto de sobrepasar a Japón y Alemania para ser el tercero. Ujú. Entonces, imagínate que la comunidad hispana en los Estados Unidos es más grande, mucho más, bueno, no he sacado esa cuenta, pero que cualquier país individual de Latinoamérica, es más, incluso Brasil, ¿no? Y cuidado y sí, somos más grandes que el GDP combinado de toda Latinoamérica. Sí, es increíble. Entonces, esas son las cosas que nos tenemos nosotros que decir a nosotros mismos para entender el efecto eh, terriblemente positivo que nosotros hemos tenido en esta economía, ¿no? Ujú. Obviamente eso trae su problemática política que todos entendemos, además tenemos que aprender a comprender, ¿no? Pero al final es así. Entonces, mi consejo sería, eh, este es el país para soñar en grande. O sea, Ok, para soñar mucho más en grande que del país del que viniste. ok. Bueno, César. César, te agradezco por todo. Muchas gracias por compartir. Ha sido una conversación fabulosa, César. Mil gracias. Vamos a estar pendiente de tu libro. Ojalá salga Gracias. pronto para leerlo, porque ya me dejaste, digamos, como decimos en Honduras, picado, para aprender un poquito más al respecto. Gracias, En César. Que tengas Venezuela buen día. también, Un placer. en Venezuela también decimos esa expresión. Ustedes también. Un abrazo, Dani, lo disfruté muchísimo, y un agradecimiento especial a tu audiencia. Gracias, César. Cuídate. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Ese puede ser el mejor gesto que haces hoy. Suscríbete al podcast y déjame un comentario. Si quieres encontrar a César, lo encontrarás en cesarprato.com, en estratego.com y en Instagram como @realcesarprato. Su libro, El GPS del Emprendedor, está disponible en Amazon. El link está en las notas del episodio. Hasta la próxima.